Hola, mi nombre es Yasmin Fuentes Montpellier, soy psicóloga clínica y forense, soy perito en materia de psicología, psicología infantil y psicología con especialización en adopción de las listas de peritos del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Soy miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. Soy directora general de Servicios Psicológicos en América, SIAME, y pertenezco a la TAM, La Infancia es Primero. El tema que les voy a compartir el día de hoy es un resultado de más de 14 años como psicoterapeuta familiar y 10 años como perito profesional. Es así como lo he titulado La sociopatía en la alienación parental. Confío les sea de utilidad. Muchas gracias. Voy a empezar a definir el concepto de este tema, el cual es de mi autoría, como lo que les voy a compartir en todo este momento. Defino la alienación parental como el conjunto de conductas manipuladoras que ejecutan los adultos en el abuso de su rol parental con fines ególatras y narcisistas mediante la cosificación de sus hijos con el objetivo de dañar al otro, es decir, en este caso a su cónyuge. A partir de esa definición, hago un conglomerado de una dinámica en la alienación parental, en la cual defino una triada en la alienación parental. Esta triada tiene que ver con los roles que de manera indirecta y directamente, de forma voluntaria e involuntariamente, van a jugar los participantes dentro de esta situación de alienación parental. Entre ellos está el papá o la mamá que va a realizar, que va a ejecutar las acciones manipuladoras. Lo denomino como un padre ejecutador. El hijo, que brevemente será cosificado, es decir, será vuelto cosa por ese padre que lo va a ejecutar, se denomina o lo denomino hijo o hija objeto, ya que ese padre lo coloca en esa posición. El padre o madre a quien va destinado ese castigo es el padre objetivo. Esta figura parental no es quien recibe de manera directa la alienación parental. El que recibe de manera directa esta alienación es el hijo. En ese sentido, el hijo será el 100% víctima inocente, una víctima que no podrá moverse del lugar, ya que por su naturaleza de desarrollo, de construcción, depende netamente del cuidado y protección de esos adultos. Entonces, el infante objetivizado, cosificado, por quien dice amarlos, no tiene salida. El padre o madre objetivo es quien va a recibir de manera secundaria las consecuencias. Y el padre o madre que realiza las conductas manipuladoras, ya sean estas interferencias, sean esta sustracción, van a estar dentro de la dinámica de la alienación parental, que las personas que ejecutan estas conductas tendrán un perfil sociopático. ¿Por qué sociopático? En el momento que ese padre o madre cosifica a ese hijo, lo ha vuelto cosa, ya no le interesa esa construcción libre de su desarrollo, va a introyectar sus deseos, sus necesidades, en ese sentido egoístas y ególatras, en ese hijo las va a introyectar de una manera violenta, por ende violenta, y reduce su empatía hacia ese hijo. Esa reducción de empatía es la característica de la sociopatía. Los trastornos que va a tener una persona ejecutador de alienación parental se encuentran en dos áreas. Una de ellas son los trastornos de personalidad. El ejecutador tendrá un trastorno de personalidad límite, tendrá un trastorno de personalidad histriónico y un trastorno de personalidad narcisista.
además de un trastorno de personalidad por dependencia. Dentro del padre o madre, que lo llamo ejecutador, vamos a encontrar un perfil de personalidad con características específicas, entre ellas en dos áreas: los trastornos de personalidad y los trastornos del estado del ánimo. Dentro de los trastornos de personalidad vamos a encontrar al mínimo 4 trastornos. Uno de ellos es el trastorno narcisista de la personalidad, como segundo el trastorno límite de la personalidad, el tercero es el trastorno histriónico de la personalidad y el cuarto es un trastorno de la personalidad por dependencia. Entonces, este padre o madre no tendrá límites para lograr sus objetivos, no respetará las leyes, buscará de la manera de salirse con la suya, tendrá dificultades para un análisis profundo de su conducta, será muy difícil que llegue a acuerdos y si llega no los respetará, siempre buscará que la gente esté de su lado y quien no esté de su lado entonces estará totalmente en contra y buscará afectarlas o alejarse de ellas. La dependencia es un lazo insano en este caso, ya que dentro de las conductas que va a realizar hacia ese hijo o hija que ha objetivizado, le hace creer que ella o él es su rescatador, que lo está rescatando de esa figura ausente por esa misma persona, y que ella lo que hace o él es simplemente rescatarlo. En ese sentido hay una dependencia insana, donde el niño cree que ella o él es su héroe. En el trastorno de los estados del ánimo vamos a encontrar dos en especial, que es el trastorno depresivo no especificado y el trastorno bipolar. Esto va a hacer que ese padre o mamá ejecutador, que quien va realmente a ejecutar emocionalmente a sus hijos, y en casos que ya hemos tenido pues esa noticia lamentable, llegará también a matarlo físicamente. Entonces, ese padre o madre ya hay una historia previa de una situación de trastornos de personalidad, simplemente que no se mira, que pasa al ojo no clínico, no es observado y que se confunde con conductas normalizadas que tienen que ver un poco con la cultura. Entonces, este padre o madre ya con trastornos previos, simplemente no detonados, va a detonar una vez que tiene a ese hijo en el que ha depositado esos vacíos y carencias y en los que le devuelven a ella o a él un sentido de vida, pero un sentido insano. Como lo platicamos, el infante que se ha cosificado por conducto de ese padre o madre ejecutador, que es quien va a recaer directamente los efectos de la alienación parental, de esa sociopatía de ese padre o madre. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el problema real que sucede con estos niños? Entendamos que cualquier infante tiene una libertad de construcción, de construir su personalidad, su estructura psíquica en libertad, en un desarrollo natural que va a la par de su crecimiento. Sin embargo, en esta sociopatía de la alienación parental, lo que se hace por conducto de esos adultos que abusan de su rol parental, es decir, siendo padres, hay un poder. Entonces, en abuso de ese poder natural es que destinan esas conductas que van a trastornar la psique de ese infante, ya que no van a permitir la construcción libre de su ser. En ese sentido, y por eso es violento las conductas y la alienación parental, porque van a quitarle a ese niño la posibilidad de que ese se construya de una manera natural y aparejado con su edad cronológica. Entonces, ese padre o madre va a proyectar esas carencias, como ya lo mencioné. El impacto es tal que tiene que ver con la duración y con la intensidad de las conductas. Por eso es que lo defino con 3 niveles de afectación: el nivel leve, moderado y severo.
En el nivel leve, que tiene que ver, como ya lo dije, con la intensidad y con la frecuencia, el niño va a poder presentar conductas ambivalentes, va a estar un poco confundido con lo que está pasando, pero ese padre o madre se va a encargar de introducir una historia que justifique esa intromisión. El niño, como ya lo comenté, no tendrá opción, no tendrá salida. Entonces va a introyectar esa información distorsionada y va a alterarse su forma de mirar el mundo, su concepto de persona y su concepto ante los demás. El impacto es tal que pasarán años, tal vez hasta la edad adulta, en el que él, ante un proceso terapéutico, puede identificar y entender a lo que fue sometido. Habrá personas que no logren advertirlo y tendrán problemas, van a repetir el círculo de la alienación parental y tal vez con mayor ahínco. El padre o madre a quien va dirigido el daño, a quien denomino el padre objetivo, y que defino que no es el padre alienado, ya que este papá o mamá objetivo no va a recibir de manera directa las conductas de manipulación. Esas las recibe el hijo objeto, que ya fue cosificado. El papá o mamá objetivo va a recibir la afectación secundaria. En ese sentido, el perfil que tiene un papá o mamá objetivo también suele tener trastornos depresivos no especificados, pero en general la situación con los papás objetivos o mamás objetivos carecen un poco de análisis profundo hacia su pareja, es decir, siempre justifican los actos de esa otra persona. Cuando ellos se ponen a reflexionar en terapia y a entender un poco cómo fue que se relacionaron con una persona que ya tenía problemas, siempre he encontrado que los papás, en especial los varones objetivos dentro de esa dinámica, son padres o son varones rescatadores. Siempre, en todo momento, justificaron creyendo que la persona que tenía ese trastorno o que tenía conductas no apropiadas, siempre pensaron que tenía un mal momento, que cambiaría más adelante, que seguramente tuvo un mal día. Siempre había una forma de justificar y esto los mantuvo en una relación insana. Curiosamente, antes de que esas mamás, en especial mujeres, porque tiene que ver la cultura, ya platicaremos más adelante, la cultura mexicana que promueve indirectamente este comportamiento, antes de que esas mamás tengan hijos, puede ser una relación aparentemente apasionada, estable, pero en el momento en que esas mamás ejecutadoras son madres, es cuando se detonan los comportamientos del perfil que ya mencioné, y es cuando ese padre pasa a ser una segunda o una tercera opción, ya que la primera será ese hijo, y en segunda será ella, y en tercera o en otro número será el padre. Y es cuando ese padre objetivo empieza a notar ya realmente problemas en la relación, que normalmente es quien decide retirarse. Y es cuando entonces el castigo le será duplicado. Entonces, bien, concluyendo, la alienación parental no puede tomarse a la ligera, aunque intenten cambiarle el concepto. Alienación es lo que está o lo que es mucho más correcto, ya que viene desde la parte de enajenación, que es un concepto que no es nuevo, que trae un trasfondo laboral de hace muchas décadas. Así es que la alienación como tal es el nombre correcto. Y lo que de esta desprenda, como la interferencia, como la obstrucción de vínculos, es consecuencia de los mismos comportamientos manipuladores que ejecutan esos padres o madres en el abuso de su rol parental. Y hay que entender que la
Alienación parental es una sociopatía. No puede seguirse tomando como un mero comportamiento que queda como un hábito cultural. Tiene que ser tomado de manera más seria y como profesionales, si no encontramos la información o no tenemos al alcance realmente todo el bagaje que respalda a esta temática, hay que ir por ella. Hay que entender que no basta cambiarle un concepto, ya que la conducta al día de hoy se ha incrementado, porque hay más factores que han intervenido para que esto se potencialice, como es el sistema de justicia, como es los procesos de controversia del orden familiar. Es así que es imperante que se tome con seriedad, que entendamos que para lograr una sociedad más sana debemos no minimizar los comportamientos, debemos realmente valer que la infancia es primero, que hay un interés superior de la infancia y como tal prevalece mucho, prevalece por encima de los derechos de los adultos. Hay que tener ética profesional para todos aquellos que intervenimos en casos donde hay infantes, independientemente que no encontremos donde se esté escrito, que realmente existen por demás protocolos, directrices, leyes, mucha normatividad en protección de la infancia. Entonces, tenemos que tener ética, tenemos que tener siempre las ganas de seguir investigando y ir por más. Por último, les recuerdo que todos aquellos que intervenimos, no importa cómo, desde dónde sea, si seamos peritos, seamos jueces, operadores de justicia, abogados, no importa el nombre con el que vamos a fungir ante el sistema de justicia, estamos obligados, y lo marca nuestra Carta Magna, a respetar, promover todos los ordenamientos donde la infancia está protegida. Entonces les invito a todos los que me están viendo y que intervenimos en estos casos para que entendamos que la alienación parental no es cosa menor, que no puede tomarse como una conducta nada más y minimizarla. Es una sociopatía la cual nos obliga a todos los que intervenimos a prepararnos, a seguir investigando y a tener en todo momento una ética profesional. Les agradezco mucho su atención. Gracias.